Un saludo a todos, sean bienvenidos a este canal. Tal cual como les prometí en este video que aparece acá arriba, hoy les traigo 5 formas para imprimir en DOSBox. Antes de comenzar, si recuerdan, en el primer video que realicé sobre este emulador, comenté que la versión original del mismo no cuenta con soporte para impresión, por lo que será necesario instalar una variante del mismo o versiones SVN. Estas son versiones mejoradas de este emulador, entre las cuales tenemos MV6, Dawn, SE, la cual sigue en actualización constante, entre otras más. En este caso usaré como ejemplo DOSBox Dawn, el cual ya tengo instalado. Lo que explicaré funcionará para cualquiera de estas variantes que he mencionado. Sin más nada que agregar, comencemos. Primera forma: imprimir como imagen PNG. Lo primero a realizar es abrir el archivo de configuración de nuestro emulador. En mi caso, inicio, todos los programas, DOSBox SVN Dawn, Run DOSBox Configuration. Lo segundo a realizar es buscar el apartado Printer y Parallel. Podemos hacerlo presionando Control V y escribir la palabra Printer. Se nos hará mucho más fácil de ubicarlo. Aquí tenemos que asegurarnos de realizar la configuración como en esta guía que he escrito, donde los valores importantes a modificar están en color rojo. Vamos a proceder. Por ejemplo, el valor printer igual true indica que la impresora estará activa. Printout igual PNG indica que la salida del formato será .png. Multipage true indica que nuestras impresiones pueden contener múltiples páginas. DOSPath igual punto originalmente viene configurada de esta manera, pero si la dejamos así tal cual, indica que las impresiones o los archivos .png se almacenarán en este directorio, por lo que recomiendo que se agregue un directorio de mayor fácil ubicación. Por lo menos en mi caso lo dejaré como C DOSBox, que es donde tengo almacenado mis programas de MS2. En el apartado Parallel, en el puerto paralelo 1, dejaremos el valor igual Printer y Download igual True. También les recomiendo que en el apartado AutoSec, que está al final, agreguen los comandos de montar el directorio tal cual como les expliqué en este video que les estoy mencionando acá. Lo tercero a realizar serían pruebas. Vamos a guardar aquí, vamos a minimizar todo esto, podemos cerrarlo. Ahora vamos a abrir nuestro emulador, del cual voy a mostrarles 3 ejemplos distintos. Por lo menos aquí podemos escribir el comando dir mayor que lpt1. Con este comando básicamente estamos enviando el contenido de el comando dir al puerto LPT1, en este caso la impresora que hemos configurado. Para asegurarnos de que se haya realizado exitosamente esta impresión, vamos a irnos al directorio que hemos colocado, en este caso C DOSBox. Si se fijan, la imagen .png no aparece porque hemos seleccionado la opción de multipage. Por lo tanto, será necesario presionar las combinaciones de teclas Control F2 para indicar que la impresión estará finalizada. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos aquí, CD WordStar 4. Ok. En este caso tengo aquí ya un archivo de prueba. Vamos a presionar Enter para que realice automáticamente la impresión. Aquí nos fijamos que, al igual como nos pasó con el primer ejemplo, no muestra la imagen final, porque debemos presionar Control F2 para indicar que la impresión ya fue realizada. Y
se agrega la nueva imagen. Vamos con el tercer ejemplo. En este caso utilizaremos el programa Banner para este ejemplo. Ok, aquí es importante para este caso seleccionar una impresora que tenga impresiones a color. En este caso la dejaré en esta opción, en el puerto 1, y vamos a realizar una prueba. Para este caso no fue necesario presionar las combinaciones de teclas control F2. Vamos a cerrar para observar los resultados obtenidos. El comando dir del WordStar y las impresiones de Banner. Fueron 3 páginas. Como dato vemos que el color azul no fue exactamente como aparecía en el programa. Segunda forma: redirigir la cola de impresión en Windows. Al igual que en la primera forma, vamos a abrir nuestro archivo de configuración y lo segundo es buscar el apartado Printer y realizar la configuración correspondiente, que básicamente es similar a la de la primera forma. La única diferencia es que en Printout, en vez de dejarlo como PNG, escribimos el valor Printer, y en Parallel 1 lo dejamos exactamente igual como Printer y guardamos. Procedemos a abrir el emulador para realizar los mismos 3 ejemplos que usamos en la primera forma y comparar los resultados. El primero era dir mayor que lpt1 y se abrirá esta ventana en la cual podemos elegir el destino de la impresión. Podemos elegir una impresora, en mi caso voy a elegir la opción PDF para poder observar. Presionamos aceptar y para concretar la impresión debemos presionar la combinación control F2. Esto desplegará esta ventana, en este caso porque elegí la opción PDF. Vamos a escribir prueba dir. Guardamos. Él va a tardar un tiempo considerable. Esperamos a que se finalice el guardado o la creación del archivo. Ok, ya se generó. Vamos con el segundo ejemplo. De igual manera debemos presionar control F2 para generar el archivo PDF. Concretada, vamos al siguiente ejemplo. En este caso se abrió automáticamente esta ventana. Ok, al generarse ahora vamos a cerrar y observar los resultados. El primero fue este. Sería este. El segundo fue este. Como dato, en este caso, en esta impresión, no se agregó el color en el programa Banner. Tercera forma: configurar impresora compartida. Con esta forma podemos usar nuestra impresora USB o la que tengamos instalada, compartiéndola como recurso en red. Lo primero que vamos a realizar es ir al panel de control, seleccionamos dispositivos e impresoras, seleccionamos nuestra impresora
y pulsamos donde dice propiedades de impresora. Luego seleccionamos la pestaña que dice compartir. Aquí tildamos la opción que dice compartir impresora y vamos a colocar un nombre sin espacios. En mi caso lo dejaré como HP F300. Le damos aplicar y aceptar. El siguiente paso será ubicar o averiguar el nombre de nuestro equipo. En mi caso, presiono clic derecho en el icono de este equipo, o puede ser mi PC dependiendo del Windows que estés utilizando, y pulsamos propiedades. Aquí aparecerá el nombre del equipo, en mi caso Gelmerson. Ahora vamos a abrir símbolo de sistemas como administrador. Podemos hacerlo presionando inicio, escribimos cmd, clic derecho del mouse y la opción que dice ejecutar como administrador. Ahora vamos a utilizar el comando netuse de la siguiente manera. Sería netuse espacio lpt1 dos puntos espacio barra invertida el nombre del equipo que ya hemos averiguado, barra invertida el nombre de la impresora compartida que hemos colocado, espacio barra persistent y dos puntos yes. Este último nos permitirá que esta configuración se mantenga. En mi caso quedaría de la siguiente manera: net use lpt1 dos puntos barra invertida Gelmerson barra invertida HP F300 espacio barra persistent dos puntos yes. Y esto permitirá crear el enlace. Para verificarlo escribimos el comando netuse y aparecerá esto. Ahora lo siguiente será abrir el archivo de configuración de DOSBox y vamos al apartado Parallel. En el apartado Parallel, aquí en el puerto paralelo 1, el valor será lo siguiente: file dev dos puntos lpt1. Guardamos. Ahora vamos a realizar una prueba de impresión con el comando de lpt1. En este momento no se me está realizando la impresión. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos aquí, dispositivos de impresora, ver lo que se está imprimiendo. Si se fijan, aparece un error imprimiendo. Tal vez pudiera suceder que en la impresora USB que estés utilizando, como me ha pasado a mí, esta no entienda los archivos de impresión del sistema MS2. Esto indica que, ciertamente se están dirigiendo hacia la impresora, pero no es capaz de interpretarla. Para solucionar, vamos a realizar lo siguiente. Voy a primero eliminar estos archivos de impresión. Vamos a cerrar todo. Ok, vamos de nuevo a panel de control, dispositivos de impresora. Presionamos propiedades de impresora y en este caso vamos a ir a opciones avanzadas, procesador de impresión. Aquí vamos a seleccionar esta última que se llama text. Aquí vamos a aceptar, aplicar y aceptar. Ahora vamos de nuevo. Vamos aquí, lpt1. En esta ocasión sí me ha entendido la impresión. Pues está realizando la prueba de impresión y ha funcionado correctamente. ¿Qué sucede acá? Que todas las impresiones que vayamos a realizar de este emulador
tienen que ser en formato de texto. Por lo menos en el caso del programa Banner no va a entender la impresión. ¿Por qué? Porque son imágenes. Ahora, si deseas eliminar la configuración que hemos realizado, podemos abrir nuevamente como administrador y vamos a utilizar el comando net use lpt1 espacio /delete. Esto nos va a eliminar la configuración que hemos realizado. Cuando hayas finalizado las impresiones en el sistema o el emulador de MS2, te recomiendo que vuelvas a la configuración que tenía la impresora inicialmente. Lo haríamos de tal manera: propiedades de impresión, opciones avanzadas, procesador de impresión, está aquí en text, lo volvemos a como estaba en wrap. Damos a aceptar, aplicar, aceptar. Cuarta forma: imprimir en un archivo TXT. Para esta forma nos será posible dirigir el contenido de texto de las impresiones del emulador hacia un archivo de texto. Para poder realizarlo sería lo siguiente: vamos y abrimos nuestro archivo de configuración del emulador y nos dirigimos al apartado Parallel, y aquí en el puerto paralelo 1 vamos a escribir lo siguiente. Lo dejamos como file append C en este caso lo dejaré en el mismo directorio que hemos utilizado como ejemplo, y aquí vamos a escribir un nombre para nuestro archivo txt. En este caso lo voy a dejar como impresión.txt. Lo vamos a guardar, cerramos, y ahora vamos a realizar pruebas. Utilizaremos el mismo comando de dir lpt1. Vamos a abrir el directorio para validar. Se ha creado el archivo txt como vemos aquí. Si volvemos a imprimir, todas las impresiones que realizamos se van a agregar al mismo archivo, como podemos observar. Si quieres que las impresiones sean en archivos distintos, tocaría escribir manualmente o modificar el nombre del archivo. Por ejemplo, escribimos 01 y volvemos a imprimir, y esto nos crearía otro archivo. Quinta forma: uso del programa Printfill. Este es un programa privativo, por lo que se tendrá que pagar por el uso permanente del mismo. Al comienzo permitirá su uso por 30 días de prueba, y para instalarlo se puede hacer de dos maneras. La primera sería descargar el programa DOSprint. En la descripción del video dejaré todos los enlaces. Al usar esta instalación se descargará e instalará el emulador DOSBox SVN Down, el programa Printfill, y se configurará automáticamente. La otra forma para instalar Printfill será descargarlo desde su página oficial. Ellos indican que la instalación estará configurada de forma tal que no sea necesario realizar configuraciones extras, es decir, instalas y listos para usar. De todas formas, si tienes dudas sobre la instalación, puedes ir a su video oficial donde explican cómo hacerlo. Acá te lo dejo. Si has elegido instalar Printfill usando DOSprint, puedes saltar este paso. Pero si lo has instalado aparte, como en mi caso, debes hacer lo siguiente. Vamos a abrir el símbolo del sistema. Vamos a ubicar el directorio del programa Printfill. En este caso está en Program Files 86, directorio Printfill. Aquí vamos a copiar el siguiente comando: Printfill DOSBox LPT1, o el puerto que quieras
utilizar. Puede ser el 2, el 3, pero en mi caso lo dejaré como el 1. Aparece esta ventana, presionamos sí y aceptar. Ahora si abrimos el archivo de configuración de DOSBox, vamos a notar en el apartado Parallel que se agrega automáticamente la configuración del printfield. Si se fijan, esta forma es parecida o similar a la que utilizamos para imprimir como archivo TXT. Básicamente, printfield toma el resultado obtenido del archivo de texto para llevarlo a una impresión. Esto pudiese ser una desventaja para los programas como el caso de Banner, ya que no va a interpretar este tipo de impresiones. Ahora vamos a realizar pruebas. Antes de hacerlas, vamos a revisar previamente la configuración de este programa, aunque como he comentado anteriormente, los diseñadores del mismo indican que queda listo para usar al momento de instalar, por lo menos para el caso de la mayoría de las aplicaciones. Para hacerlo, vamos aquí, presionamos clic derecho del mouse, la configuración y estándar, y nos aparecerá esta ventana. Acá podemos elegir la impresora a utilizar. En mi caso lo dejaré en la Microsoft PDF. También podemos tildar esta opción para previsualizar. Si elegimos esta opción que dice elige, él nos va a preguntar qué impresora vamos a utilizar cada vez que vayamos a imprimir. También tiene opciones para elegir el tipo de fuente a utilizar. La voy a dejar tal cual se configura originalmente. Algo interesante que vi aquí es que por lo menos tiene esta opción que nos permite agregar una imagen de fondo, en las cuales esto nos permitirá realizar como mayor personalización a nuestras impresiones. Por ejemplo, puedes colocar una marca de agua o algo por el estilo. Ok, ahora sí vamos a proceder con el ejemplo. He realizado los mismos ejemplos que hemos venido realizando en las pruebas, en las formas anteriores. Por lo menos en el caso del comando dir se muestra de la siguiente manera. En el caso del programa WordStar se muestra de la siguiente manera. Lo que podemos destacar en estas pruebas de impresiones es que las letras no quedan exactamente como de formato original, sino que quedan un poco más grandes de lo normal. No queda bien ajustado como debería para estar configurada de forma original, por lo que queda de parte de cada quien realizar configuraciones pertinentes para que quede lo mejor posible. Este programa cuenta con más configuraciones. Si deseas, puedes visitar su página oficial y documentarte sobre las mismas. Como dato extra, quiero agregar que es posible que existan más formas para imprimir en DOSBox. Por ejemplo, en el apartado Parallel es posible usar el valor Real LPT. Posiblemente permitirá el uso de una impresora con puerto paralelo o LPT1 real que esté configurada en Windows. No posee una impresora con puerto paralelo para realizar pruebas y mostrar cómo hacerlo. Así como esta, es posible que puedan existir más formas. Ya con esto hemos concluido este tutorial. En los comentarios estaré dejando los programas que he usado como ejemplo para que los puedan descargar, al igual que la guía PDF y todos los enlaces importantes. Espero que esto te haya servido de mucha ayuda. Si así fue, regálame un like. Y si te ha gustado este tipo de contenido, puedes suscribirte, darle a la campanita, ya que estaré publicando más contenido. Recuerda que puedes comentar sobre todas tus dudas y hacer sugerencias. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.